¿Qué tal, jóvenes? Quiero darles la bienvenida al CEPREUNAP, al Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Y también quiero darles la bienvenida a la segunda fase regular eh, 2020, que da como inicio el mes de noviembre. Ahora, quien les habla es el licenciado John Klaus Tostado Dorado, y conmigo van a estar llevando el curso de ciudadanía. El curso de ciudadanía que lo vamos a ir desarrollando con temas o definiciones puntuales, cosas que no sean muy complicadas de entender. Vamos a tratar de desarrollarlo de una manera simple y precisa, enfocándonos en teorías que son muy importantes conocer y también con relación a la realidad en la que vivimos y la que tenemos hoy en día. Vamos a comparar nuestros temas, nuestras definiciones, nuestros puntos de controversia en base a la realidad que vivimos, y también vamos a ver un poco de historia en base a la aparición de los derechos, de dónde surgen, cuáles son nuestros derechos. Vamos a analizar nuestra constitución y otros puntos más que vamos a ir viendo con el desarrollo del curso. Bueno, para no dar más una introducción mucho más extensa, vamos ya a ir de lleno con lo que corresponde al desarrollo de este primer tema. Este tema que vamos a desarrollar es un tema muy importante que es parte de todo el curso y en cual lo vamos a centrar para ir desarrollando los demás temas. ¿Y cuál es este? Es el tema de los derechos humanos. Para desarrollar este tema tenemos que definir bien qué son derechos humanos y también básicamente qué son los derechos, de dónde surgen y por qué lo denominamos derechos y desde qué momento denominamos derechos. Y también vamos a ver desde qué momento nosotros somos sujetos de derecho. Porque no podemos decir, no, desde este momento yo ya tengo derechos, o desde otra perspectiva podemos definir o quitar o dar derechos que no le corresponden. Pero desde este punto vamos a definir primero qué son derechos humanos y desde qué momento somos sujetos de derechos y en qué se sustentan los derechos y también de dónde aparecen los derechos. Ahora, vamos a definir lo que corresponde a derechos humanos. Los derechos humanos podríamos definirlo como el conjunto de facultades, prerrogativas, libertades que tiene la persona por el hecho de serlo. Y este conjunto de facultades, prerrogativas y libertades que tiene la persona están fundamentadas o sustentadas en la dignidad humana. O sea, todos los derechos, las facultades, prerrogativas, libertades que tiene el ser humano, tiene la persona por el mismo hecho de serlo, están fundamentadas y sustentadas en la dignidad humana. Ahora, ¿qué es la dignidad humana y cómo podemos definirla? Básicamente la dignidad humana se puede definir o se puede tratar como el derecho que tiene cada persona. Todas las personas tenemos dignidad humana, tenemos dignidad, y esto tiene que ser respetado y valorado como un ser individual y social. O sea, el ser humano tiene que ser respetado y valorado como un ser individual y social. Y para lo cual cada ser humano, cada persona cuenta con sus propias características y condiciones particulares. Y todas estas características y condiciones particulares tienen que ser respetadas para cada persona. Todos tienen que ser respetados dentro de sus particularidades, dentro de sus condiciones, dentro de sus características, y por lo cual no tiene que ser discriminado por ningún motivo. Ninguna razón existe legal para que pueda una persona ser discriminada. Nadie tiene el derecho de discriminar a nadie. Por eso existe y se sustentan los derechos o las facultades, prerrogativas y libertades que tiene la persona en la dignidad humana.
Ahora, este desarrollo de los derechos que vienen a aparecer en nuestro tiempo, que nosotros conocemos ahora como un derecho humano, nosotros hablamos básicamente que cuando queremos hacer respetar algo, hablamos de nuestros derechos, pero ¿de dónde surgen? Estos derechos aparecen desde tiempos muy remotos, por ejemplo, desde la aparición de los hombres de la época antigua, los primitivos, empiezan a haber derechos, ya, pero no un tipo de derecho desarrollado básicamente como tal, sino que empiezan a aparecer ya el tipo de razonamiento que puede implicar a la formación de una sociedad. Se dice que básicamente los derechos aparecen desde la formación de las primeras sociedades. Entonces, a partir de ahí vienen a ir formándose los derechos de las personas. Obviamente que estos se van desarrollando mientras va evolucionando las sociedades. Ahí vamos a tener como ejemplos muy puntuales, por ejemplo, al derecho romano, a las 12 tablas, que forman parte de nuestros derechos. El derecho religioso que aparece, por ejemplo, con lo que ustedes deben conocer, la Biblia, aparece con los hebreos, los judíos y todos ellos que forman parte también de la historia de la formación de nuestros derechos. Cada una de estas sociedades tenían un derecho fundamental. O sea, ellos, en base a su sociedad, iban creando sus propios derechos y por consiguiente también obligaciones que tenían que cumplir en rol o en base a su sociedad. Ahora, esta definición de derecho tiene dos posiciones muy controversiales para ver la aparición básica de este derecho. Y estas son lo que se conoce como la posición del derecho en base al jus naturalista o al jus naturalismo y el jus positivismo. Hemos hablado de lo que corresponde, por ejemplo, hace un momento les estaba mencionando de los hebreos, de los judíos, de los romanos, los mesopotamios, las distintas sociedades de hace siglos atrás, que ellos son los más grandes precursores de nuestros derechos hoy en día. Pero, ¿de dónde parten esta definición de derecho como tal? Entonces, ahí podemos ver, por consiguiente, por ejemplo, estas dos posiciones, el jus naturalismo y el jus positivismo. En el jus naturalismo lo que se hace es atribuir la idea de que los derechos tienen un origen natural y son inherentes al ser humano. Estos derechos no son creados por nadie, simplemente nos pertenecen y son nuestros desde el momento que nosotros tenemos vida. Por eso se le dice que es un derecho natural y son inherentes al ser humano. Nadie te implanta un derecho, nadie te da un derecho o nadie crea un derecho, porque el derecho ya está contigo desde el momento que naces. Esta es la posición jus naturalista o el derecho naturalista, en la cual nos dice que los derechos son de origen natural y son inherentes al ser humano. Y existen pues estos derechos jus naturalistas. Hoy en día, hasta nuestros días, tenemos ese derecho jus naturalista, que son, por ejemplo, el derecho a la vida. Nadie te implanta la vida, y por consiguiente se defiende este derecho a la vida y ahí se le atribuye un derecho natural. Por ejemplo, aquí se consideraba el derecho a la vida, que era un derecho natural. En el jus positivismo, a diferencia del jus naturalismo, vamos a ver que es una corriente, un pensamiento un poco más enfocada en la separación del derecho y la moral. En esta jus positivista o en este derecho positivista o derecho positivo, solamente existen las normas que el hombre ha creado. O sea, aquí solamente existen en el derecho positivo las normas que el hombre ha creado y que obviamente sirven para regular una acción en una sociedad o en un estado. A diferencia del jus naturalismo,
a diferencia del justnaturalismo, en el justnaturalismo encontramos los derechos inherentes y derecho natural, o de origen natural, y en el cambio en el derecho positivo, en el positivismo, encontramos los derechos que han sido creados por el hombre. Aquí en esta corriente positivista encontramos los derechos que han sido creados por el hombre y las que van a ser mediadas por el Estado o las que van a servir para regular una sociedad. Por ejemplo, si les preguntan si en un momento existían leyes en el Imperio Incaico, decían sí, algunos autores pueden decir, o algunos autores dicen que no, o algunos autores dicen que sí, pero regulando y viendo la sociedad, ¿cuál es la función del derecho? La función del derecho básicamente es regular la acción humana, y entonces se pudiera decir que con las normas sociales o normas que se han establecido se considera como derechos dentro de esta sociedad. Ahora, después de ya diferenciar entre la corriente o la posición justnaturalista y la posición justpositivista, que en la justnaturalista origen natural y son inherentes al ser humano, y la justpositivista es creada por el hombre a partir de la razón, ya diferenciando la moral y el derecho, y que van a servir a la sociedad, obviamente. Esto es lo correspondiente a estas dos posiciones que nos muestran una idea del derecho, de dónde surge el derecho. El naturalismo desde nuestros orígenes, origen natural y son inherentes a nosotros, y el derecho positivo aparece desde la creación del hombre y que le sirve a la sociedad y al Estado. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes para ver los derechos humanos? Ojo, aquí estamos hablando de la creación ya de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se toma como antecedentes a la aparición de los derechos humanos en cuanto a esos antecedentes que le van a servir a la formación o conformación de los principales derechos que tenemos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estos acontecimientos que dan origen a una formación de derechos que van a mejorar o a regular la acción de la sociedad. Por ejemplo, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos del año de 1776, que esta declaración sirve como base para la creación de los derechos humanos. De aquí se toman algunos derechos que las cuales se van a atribuir, que se van a implantar dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Luego está la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que sirve como más enfocado en los derechos del hombre y del ciudadano. En este caso, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano son los que cimentan ya la estructura de nuestros derechos, nuestra Declaración Universal de Derechos Humanos. Luego, que esto se da en el año de 1789. Posterior a ello, ya en el año de 1945, se da el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. La ONU se crea después de la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial se da la formación o la creación de la ONU. Algunos autores toman como un antecedente también a la Segunda Guerra Mundial, pero no hablamos del acontecimiento en sí, sino que nos centramos en el nacimiento de la ONU. ¿Por qué? Porque la ONU, posterior a su creación, va a convocar a los países miembros y luego se va a dar la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tiene como base lo que ya les había mencionado, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que sirven como base fundamental para la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto se da a raíz de la creación o el nacimiento de la ONU en el año 1945, que ha sido creada la ONU. ¿Cuáles son estas características de los derechos humanos o de la Declaración de Derechos Humanos? Básicamente los derechos humanos son uno que es inherente al ser humano, esa característica básica que es inherente al ser humano, que ya lo habíamos visto en
el justnaturalismo. No sé si lo deben recordar, lo vimos en el justnaturalismo, que es inherente al ser humano, que quiere decir que todos los seres humanos, todas las personas, ya tenemos ese derecho por el solo hecho de ser un ser humano. ¿Qué más? Que son universales. Todas las personas tenemos los mismos derechos. Todas las personas, por el hecho de ser un ser humano, toda persona tiene los mismos derechos. A nadie se le puede discriminar, a nadie se le puede decir tú tienes ese derecho y tú no. No, todos tenemos los mismos derechos. Son indivisibles, ya que si suprimimos alguno de ellos, pone en peligro el ejercicio de todos los demás. No podemos suprimir un derecho y decir que tú tienes todos los demás. No, todos los derechos son un conjunto en la cual si suprimimos uno, los demás pierden su estructura, su esencia, y básicamente de donde surgen de la dignidad humana. Son obligatorios. ¿Por qué? Porque deben ser respetados por todas las personas y por el Estado. Si ustedes leen la Constitución del Perú, la Constitución política del Perú, van a darse cuenta que en el artículo número 1 de la Constitución habla de el fin supremo de la sociedad y del Estado. ¿Cuál es? Es el respeto de la dignidad humana, es respetar y hacer respetar la dignidad humana. Por eso aquí habla de en la característica de obligatoria de los derechos humanos es la de respetar, la de ser respetados por todas las personas y por el Estado. Ojo, la Constitución tiene ya una formación en base a los derechos humanos. Luego están continuos y obligatorios, que es una característica también de los derechos humanos, que nos dice que porque no terminan en ningún momento, o sea, desde el momento que nosotros nacemos hasta que morimos, inclusive después de haber muerto, también tenemos derechos humanos y nos acompañan durante toda nuestra vida, porque también existe ya dentro de nuestra legislación, que lo vamos a ver más adelante, algunos derechos que tenemos inclusive después de haber muerto. Entonces hablamos de los derechos desde el momento que nacemos hasta que morimos, e incluso algunos derechos que se dan después de nuestra muerte. Esas son las características de los derechos humanos. Ahora, ¿cómo se clasifican los derechos humanos? Los derechos humanos tienen una característica muy particular al ser clasificados en base a 3 generaciones. Y estas generaciones están enfocadas en el tipo de derecho que tenemos. Por ejemplo, los derechos de primera generación surgen en la Revolución Francesa, y estos derechos son los que se conoce como derechos civiles y políticos, y estos derechos están relacionados básicamente con las personas como un ser individual. Aquí en los derechos de primera generación hablamos de el ser individual de la persona, o sea, aquí se les atribuye sus derechos como personas individuales en la conformación de estos derechos civiles y políticos, derechos de la persona y derechos políticos. ¿Cuáles son esos derechos? Aquí vemos, por ejemplo, el derecho a la vida e integridad física, como les había mencionado, que es un derecho inherente, que es un derecho de la persona, que nadie puede transgredir este derecho a la vida. O sea, nadie te puede quitar la vida, no tiene derecho bajo ninguna circunstancia, y lo que prima dentro de el cumplimiento de los derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos es el derecho a la dignidad, y dentro de ellos está la vida y obviamente la integridad física que corresponde a ello, porque nadie puede atentar contra tu vida ni contra tu integridad física. Otro de los derechos que está dentro del derecho de la persona son a la igualdad ante la ley. Todos los ciudadanos, todas las personas somos iguales ante la ley. No existe una ley en la cual se discrimine a nadie. Es una ley en la cual involucra a todos los seres humanos. Todas las personas somos iguales ante la ley. Ahora, el cumplimiento y la aplicación de las mismas normas que se dan posterior a la creación de las leyes ya es otro tema, pero la
la Declaración de Derechos Humanos implica que debe existir igualdad ante la ley y el que no cumpla esto tiene que ser sancionado. A la libertad y seguridad personal. Ya hablamos de libertad y seguridad personal. Nadie tiene derecho a poder privarte de tu libertad sin razón justificable. Sin razón justificada. Una razón justificada que pueda ser, ¿cuál podría ser para poder privarte de la libertad? Uno podría ser que estés cometiendo algún delito. Obviamente que al cometer un delito implica una sanción. Al cumplir nuestros derechos, los derechos que tienen las personas, al tú infringir esos derechos, obviamente que estás incumpliendo la norma, incumpliendo la ley, y entonces por consiguiente tienes que ser sancionado, y esto implicaría también en algunos casos que se prive de la libertad. Y obviamente tienes derecho a seguridad personal. A la propiedad y herencia. Este derecho lo vamos a ver más adelante, vamos a desarrollarlo también más adelante con lo que corresponde al derecho a la propiedad y la herencia. Toda persona tiene derecho a tener propiedades, tenemos derecho a heredar, y vamos a ver también quienes no tienen derecho a heredar, y lo vamos a ir diferenciando en los siguientes temas. Ahora, a la libertad de conciencia. ¿Qué quiere decir libertad de conciencia? La libertad de conciencia implica que todos tenemos el derecho de profesar alguna religión, tener una ideología política, pensar como quieras, pensar o fomentar alguna ideología. Pero no tienes obviamente derecho a transgredir los derechos de los demás. Hay que tener en cuenta una cosa, que el derecho de una persona termina cuando inicia el derecho de la otra persona. O sea, no por el hecho de hacer uso de mi libertad de conciencia, mi libertad de expresión y mi libertad de expresión voy a transgredir los derechos de otra persona. Entonces ahí ya tu derecho termina y empieza el derecho de la otra persona. Entonces ahí vamos a ir desarrollándolo más adelante. Luego están los derechos políticos, que son el derecho a elegir y ser elegido. Toda persona tiene derecho a elegir y ser elegido. En nuestro país el voto es libre pero obligatorio, básicamente. ¿Por qué? Porque tienes que pagar una multa. Pero tú tienes derecho a elegir a quien tú quieras. Si no vas a sufragar, entonces te van a aplicar una multa. Pero es voluntario. Y también tienes derecho a ser elegido. Tú puedes postular a cualquier cargo público, tienes el derecho de poder postular a la alcaldía, al gobierno regional, al Congreso, a la presidencia de la República o a cualquier otra institución que tenga las condiciones por la cual se va a llevar a cabo un proceso electoral. Obviamente que esto está regulado con las normas que establece nuestro sistema nacional de elecciones, o el Jurado Nacional de Elecciones en este caso. Luego está a formar partidos políticos, como ya les había mencionado. Si puedes formar tu partido político, tu asociación, tu grupo, tu movimiento, tu partido político, como quieras llamarlo. Luego también hablamos del asilo político y también tenemos el derecho a la ciudadanía. Esos son los que corresponden a algunos derechos de primera generación, que lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora pasemos a lo que corresponde a los derechos de segunda generación. Estos derechos ya surgen después de los derechos de primera generación, pero constituye una complementación para ellos. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado de los derechos personales, los derechos civiles y los derechos políticos. Ahora vienen ya los derechos que están relacionados con los económicos, sociales y culturales. O sea, ya hablamos de un conjunto de cosas que se van a formar dentro de nuestra sociedad. Esos derechos son reconocidos por los estados a principios del siglo, por todos los estados, básicamente a principios del siglo XX. ¿Cómo tenemos los derechos? Por ejemplo, el derecho económico. Ahí hablamos de el derecho al trabajo. O sea, toda persona tiene derecho a trabajar y no puede ser discriminado bajo ninguna circunstancia. Si yo tengo la posibilidad de poder trabajar y acceder a un trabajo, o sea, si cumplo los requisitos, si cumplo las condiciones, puedo acceder al trabajo y nadie tiene derecho a discriminar. Ya se ha visto muchos casos, por ejemplo, de las personas que cumplen una
Esto se da particularmente bajo estas circunstancias. Una persona que ha sido condenado a prisión, sale libre después de haber cumplido su condena. Algunas personas no nos quieren dar trabajo. ¿Por qué? Porque son ex convictos o ex carcelarios. Entonces ahí se está infringiendo su derecho y él ya ha cumplido su condena y por consiguiente ya tiene derecho a reincorporarse a la sociedad. Entonces aquí se puede regular este tipo de acción de discriminación hacia una persona porque tiene derecho a trabajar. Ahora, también hablamos de los derechos a las 8 horas laborales. Estas 8 horas laborales son las que te corresponden, a las cuales tú puedes acceder. No puedes acceder más de 8 horas laborales. Si tú pasas de estas 8 horas, obviamente que tienes derecho a el pago de horas extras. Esto se corresponde a un derecho también que ha sido ganado anteriormente. Ahora, también tienes derecho a una remuneración justa y equitativa. ¿Qué quiere decir una remuneración justa y equitativa? De acuerdo al trabajo que realizas, de acuerdo a la capacitación que tú tengas, de acuerdo a al desenvolvimiento que tú tienes o el lugar que ocupas dentro de un orden jerárquico, si tienes un trabajo que la cual se cumple esas condiciones, obviamente. Y esto tiene que estar regulado. Tengo derecho a hacer huelga. Obviamente que el derecho a la huelga se sustenta solamente cuando se están infringiendo nuestros derechos. El derecho al trabajo, el derecho a las 8 horas laborales, al derecho a que te paguen tus horas extras, al derecho a tus vacaciones, por ejemplo. Y esto también implica también un derecho a tener un buen ambiente o un buen espacio laboral donde puedas trabajar de manera adecuada. Y si no se están cumpliendo esas condiciones para que tú puedas desarrollar tu trabajo de manera adecuada, entonces tienes derecho a hacer huelga, a reclamar el cumplimiento de tus derechos. Por ejemplo, algunos les hacen trabajar horas extras y no les pagan por ello. Algunos trabajan no les pagan las vacaciones, que está normado y reglamentado. Y también, por ejemplo, trabajar en un ambiente hostil donde tu jefe viene y te hostiga, te dice que te empieza a cuestionar, a hostigar, a decir que si no haces esto te va a despedir y todas estas cosas que no están establecidas dentro de tu contrato. Entonces está infringiendo tus derechos. Que venga y te hostigue, que te esté hostigando constantemente ya esto se considera también como un acoso y por consiguiente está infringiendo tu derecho, y lo cual puedes denunciar o realizar obviamente una huelga. A la sindicación o negociación colectiva. Obviamente que tenemos derecho a formar una asociación, a poder negociar, a poder de manera colectiva, o a la sindicación en base a ciertos parámetros que se tienen que seguir. Eso es correspondiente a los derechos económicos. Luego tenemos los derechos sociales, a la seguridad social, a la salud y a las pensiones, que lo vamos a ir desarrollando más adelante. Y los derechos culturales, que son derecho a la educación, a la gratuidad de la enseñanza, a la cultura y a todas sus manifestaciones. La educación es gratuita. En el Perú está dentro de la Constitución. A la gratuidad de la enseñanza también. Obviamente que tú también tienes derecho a elegir qué estudiar, dónde estudiar, y ahí las condiciones se aplican en base a los criterios. Obviamente que si tú vas a estudiar en una institución particular, vas a pagar tu derecho, pero tampoco te pueden hacer pagar un costo de pensión, matrícula y todo lo demás excesivamente sin cumplir las condiciones mínimas para poder aplicar una enseñanza adecuada. Luego vamos a lo que corresponde a los derechos de tercera generación, que son los llamados derechos de solidaridad. Y esto comprende los derechos colectivos. Esos derechos básicamente recién surgen en nuestro tiempo. Aquí hablamos de mantener la paz y el equilibrio ecológico. Por eso tenemos ahí a los derechos, el derecho a la armonía y a la paz, a la protección del medio ambiente y al derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad. ¿Cuál es el patrimonio común de la humanidad? Todo lo que encontramos en nuestro alrededor.
Bueno, jóvenes, esto sería todo con respecto al primer tema de ciudadanía, lo que corresponde a derechos humanos. Obviamente que derechos humanos es un tema muy extenso que tuviéramos que tratarlo con mucho más tiempo, pero hemos tratado de abarcar cosas puntuales que nos vayan a ir ayudando a definir esto. Ya ustedes saben cuál es la metodología. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, háganlo a través de la plataforma que está habilitado para ustedes, en base a si algo no les ha quedado muy claro. Esto sería todo. Que tengan un buen día y nos estaremos reencontrando la próxima clase. Hasta luego.